cuyo propósito es recuperar nuestra verdadera identidad como mexicanos. Y únete al grupo de WhatsApp, el enlace está en la descripción del video, junto con todo el material que estaré subiendo para ti. Vamos a iniciar con la primera lección de náhuatl. Aprenderemos náhuatl haciendo el calendario náhuatl. Y a la vez vamos a aprender palabras náhuatlacas. Y vamos a aprender a hacer el tonalcuhuali. ¿Qué es el tonalcuhuali? El tonalcuhuali es la lectura de tu destino y de la personalidad basado en la antigua sabiduría de nuestros ancestros, los sabios aztecas. Náhuatl significa hablar armonizante y es un habla vivencial. Cada palabra está ubicada en el tiempo y en el espacio. Es aglutinante, además de armónico. ¿Por qué aglutinante? Porque si le acercas una palabra, si le rimas una palabra, si juntas una palabra con otra, se va a formar otra palabra con un significado también muy hermoso, muy armónico. Por ejemplo, Olin significa movimiento y Mecat, mecate. Olin Mecat significa movimiento y mecate, o sea, la metáfora va a ser los que todo dominen. A propósito de lo que acabo de decir, a náhuatl le interesa decir las cosas por su esencia, no por su apariencia. Le importa decir las palabras de manera metafórica y no de manera literal. Y sobre manera decretada. Por ejemplo, la mandini significa grueso cote que no humea. Yo no le voy a decir así a un maestro con la cultura occidental porque se puede molestar si le digo, hey, grueso cote que no echa humo. Pero los náhuatl así le dicen al maestro. ¿Por qué? Porque el maestro solo ilumina, daña, enseña por el sentir. Ante él nos esculpimos. Por eso el náhuatl le llama grueso o cote que no humea. Que no se doy a entender que el náhuatl le interesa la esencia más que la presencia. El náhuatl es la lengua indígena numéricamente más importante de las que existen en nuestro país. El volumen de población que habla esta lengua asciende, según INEGI, a casi 1.500.000 personas. O sea, representa el 1.7% del total de la población de 5 años y más en adelante. El náhuatl se habla en 15 de los 31 entidades federativas de la República Mexicana. En Puebla, Hidalgo, Veracruz, San Luis Potosí, Oaxaca, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Tabasco, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México. Digo eso porque muchos me preguntan, ¿y dónde hay náhuatl? Pues casi en toda la República. Se enseña, además, en las mejores universidades del mundo. Por ejemplo, aquí en México, en la UNAM, entre otras. La primera actividad que vamos a dejarles a ustedes es la siguiente: que fotocopien la tabla de los años, la cual está ahí señalada desde 1064 hasta el 2025. Y van a ver ahí que vienen en atados de 13 y 13 y 13 en total. Además, van a fotocopiar ustedes las veintenas. ¿Por qué? Porque los náhuatl no tienen meses. Sus meses, digamos, la analogía son de 20 días, son veintenas. Y por favor, van a hacer 19 copias de esta hoja. ¿Por qué? Porque ellos tienen 18 veintenas. Ese es su año. 18 veintenas. ¿Qué quiere decir? Que 18 por 20 da 360 días. Ese es el año. Y los otros 5 días que faltan les llaman Nemontemi. Nemontemi, que significa lo que se vive completamente para completar todo. ¿Y qué hacen en estos 5 días? Nada. Reflexión, meditación.
Pero si alguien ocupa apoyo para hacer su casa o ayuda, ¿por qué hacen esos días de meditación? ¿Por qué hacen reflexión? Para bajarle importancia a su persona y poder sentir a los demás. De eso se trata en esos 5 días que para ellos son sagrados, los Nemonteni. Entonces, el año náhuatl tiene 360 días más 5 días que les llaman Nemonteni. Observamos, además van a sacar una copia de los amarres de los años y además una copia de los nombres de las veintenas. Cada veintena tiene un nombre y en cada veintena hay una actividad que hacer. Pero además, cuando ustedes copien la tabla de los días, van a ver, la lectura se hace de Zipacli, de aquí para acá, luego de aquí para acá, luego de aquí para acá, y luego de aquí para acá. Y aquí después se van a aprender los nombres de cada veintena: Zipacli, Ejeca, Cali, Cuspali, Coat, Miquisli, Masla, Torsli, Cuyahui, Iscuintli, Osomatli, Maninali, Acar, Ocelo, Cuautli, Coscarcuautli, Oli, Tepa, Cuyahui y por último Sois. Después se los van a aprender, los van a anotar en cada hoja. Pero vamos a ver que cada día de estas veintenas es una tarea luminosa que hay que hacer. Por ejemplo, el primer día es Zipacli, que significa el primer día que hubo luz. O también puede significar caimán, cocodrilo, peje lagarto. Pero vas al primer día que hubo luz, la tarea es ayudar a los demás, ser luz para los demás. Segundo, Ejeca significa conversación. También viento, pero para que haya sonido se ocupa el aire. Y así les voy a ir diciendo las tareas de cada día que hay que cumplir. Así es el náhuatl. Observamos que en la tabla de los años inician en 1064, si observan bien su tabla de los años. Según Chimalpaín, un historiador náhuatl, es en el año 1 Tepa que inició la gran caminata, el gran éxodo. No se llama peregrinación porque peregrinar es ir y regresar, como por ejemplo ir a México a ver la Guadalupana o ir a Talpa y luego regresar. No, ellos salieron de un lugar, de Aztlán, que es el lugar del árbol de las mentiras, que Aztlán significa el lugar de las garzas negras. Eso después lo vamos a analizar. Aztlán significa el lugar del árbol del asno, que los aztecas, o sea, los hombres donde trabajan el árbol del as, hacen utensilios de labranza con ese árbol. Ellos ya sabían desde el principio, y llegaron en 1324 a ese lugar que le iban a llamar México. Ellos ya sabían que así le iban a llamar. Y fundan México el día 26 de julio de 1325. ¿Qué les motivó para ir en esa gran caminata de 260 años, del 1064 al 1324? ¿Qué les motivó? Según sus astrónomos, sus sabios matemáticos, buscaban un lugar en base a los pasos oficiales y equinocciales donde sintieran deseos de preguntar, donde sintieran mucho ánimo de vivir, donde sintieran deseos profundos de aprender de todos y de todo, y de amar a sus semejantes, a la naturaleza, de amarse entre ellos, de quererse, porque ellos decían: si te amo, me amo; si te quiero, me quiero. No te daño porque me daño. Ese lugar lo buscaban, ese lugar. Por eso, desde el principio ya sabían, desde que partieron de ese lugar mítico de Aztlán, que nadie sabe dónde está. Los historiadores, algunos han afirmado que no existió jamás, pero ya sabían desde que partieron que ese lugar se llamaría México Tenochtitlan, donde hombres de corazón valiente, porque Tenochtitlan viene de Tenochtitlan, que es una tuna que se dan en nopales que nacen en los pedregales. La tuna tiene la forma de corazón, no la forma de corazón que le damos nosotros.
en las formas de unas nalguitas de niño, no. Tenoce tiene la forma del corazón. Y Tenochtitlán, por lo tanto, la metáfora es hombres de corazón valiente, de corazón duro. Pero México significa donde trabajan los hombres de corazón valiente. México con la inteligencia. Trabajan con la inteligencia en la armonía con la intuición. ¿Por qué? Porque Messi viene de luna y Meji, que significa maguey. Una es una planta solar y la otra es una planta lunar. El maguey extiende sus pencas abiertas hacia la jícara celeste y la luna nos hace ser intuitivos. En cambio, el maguey, el símbolo es resolver problemas, usar la inteligencia. Meji fue su primer guía cuando salieron de ese lugar México. Después en el camino le otorgaron el grado de Huitzilopochtli. No tienen los indígenas náhuatl dioses, mentiras de los libros de texto gratuito. Ellos tienen energías. Huitzilopochtli significa colibrí zurdo, el que trabaja con el corazón, el que trabaja con voluntad. Eso significa Huitzilopochtli, trabajar con el corazón. Y la metáfora de encontrar un lugar donde el sol se come al hombre, la descubrieron cuando a las 12 del día del 26 de julio el sol cae a plomo en México, Tenochtitlan, y no hace sombra, no hace sombra a las personas. Es mentira lo de la serpiente en el pico del águila que le pusieron los españoles. Originalmente el símbolo era el atlachinoli, que es el símbolo del agua y del fuego. Si ustedes dejan caer una gota de agua o poca agua, mucho más caliente, chisporrotea. Por lo tanto, es el coraje diario para trabajar, es el esfuerzo, el ímpetu del Mazubal. Yo soy un Mazubal. ¿Por qué? Porque todos somos por nuestros esfuerzos y merecimientos. Entienden otra palabra para aprender. Mazubal y su sentido muy hermoso. Lo que somos por nuestros esfuerzos y merecimientos. Observamos también en la tabla de los años que están presentados en forma de atados de 13 en 13, o tlapilis, así se dice atado o se dice amarre. 13 amarres de años, 13 amarres de años y todos con diferente numeral, 1, 2, 3, hasta llegar al 13, y cada quien con un símbolo diferente. Y no se repite ninguno durante 52 años. Si observan la tabla, van a ver que 4 amarres de años, de 13 años cada amarre, no se repite ningún numeral y ningún símbolo. Con el número 13 medían lo biológico y lo psicológico. La vida y la muerte la venían también. ¿Y de dónde sacaron ese número 13? Fácil, de la observación de la jícara celeste, del cielo, del sol, de la observación de la luna, de Venus. Lo tomaron de los afelios. Cuando la tierra, afelios cuando la tierra está más lejos del sol. Y de los perihelios cuando el sol está más cerca de la tierra. Observaron que exactamente 13 días antes de cada equinoccio o de cada solsticio, había exactamente 13 días antes de cada equinoccio y antes de cada solsticio, los afelios y los perihelios. Que de un equinoccio a un solsticio son exactamente 273 días. Y de las 13 coyunturas también más importantes del cuerpo, ahí sacaron también el número 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, los tobillos. También dice, y que si hacemos la sumatoria de 1 más 2 más 3 hasta llegar al 13, nos va a dar el número 91. 91 por 1 es lo que dura el tiempo de un equinoccio, de un solsticio, de una primavera o verano. 91 por 2 es 182, es lo que tarda la semilla del maíz en dar su fruto. 91 por 3 es 273. Es lo que tarda la semilla sagrada depositada en la jícara celeste en dar su fruto, en dar un bebé. Y 91 por 4 son 6 horas más, dan 365 días al, que es el año. Y así medían la distancia de la Tierra a la Luna y de la distancia de la Tierra a Venus con el número 13.
Y vamos a ver en los calendarios la importancia que tiene el número 13 para todo. Los años náhuatl no inician el 1 de enero, como nuestro calendario gregoriano. Los calendarios náhuatl inician cuando empieza la vida, el 11 o 12 de marzo. Y eso lo vamos a tener muy presente a la hora de hacer nuestro calendario. Y lo digo de una vez ahorita, si una persona nació antes del 11 o antes del 12, según el año, el portador de año, si nació antes, en el náhuatl nació un año antes. Hay 4 portadores para los años, 4 portadores. Los años Tosli, que significa conejo, esos inician a las 6:45 diario. Tosli, los años Tosli, conejo, inician a las 6:45. Y los años Acatl inician, o sea, ni el año empieza el 1 de enero, sino 11 o 12 de marzo, ni los días empiezan a las 0 horas, con nuestro calendario gregoriano. Ellos tienen 4 portadores de años, ahorita los vemos. Acatl, que significa carrizo, empieza a las 12:45, 6 horas después. Luego vienen los años Tecpa, de hermano. Los años Tecpa empiezan 6 horas después, a las 18:45. Y por último, los años Casa, empiezan 6 horas después. ¿Qué quiere decir? A las 0:45. ¿Qué quiere decir? Que para que empiece el siguiente año, tiene que alargarse el último día 6 horas. Si aquí son las 6:45, durante 364 días, los días son de 24 horas. Menos el día último, 365, dura 30 horas para que pueda empezar el otro. Y lo mismo pasa con los años Acatl, 364 días de 24 horas y el último dura 30 horas, 6 horas más. ¿Por qué? Porque si hacemos la suma de 6 horas cada año, se va a computar automáticamente lo que es el año bisiesto. Pero ellos no ocupan años bisiestos, por lo tanto, lo van computando cada año. Los náhuatl descubrieron que el año no tenía 365 días y 6 horas, sino que además tenía 10 minutos más 14 segundos. O sea, el año duraba 365 días, más 6 horas, más 10 minutos y 14 segundos. Estos 10 minutos y 14 segundos, a los 128 años, hacían 24 horas. Por eso, cada 128 años los náhuatl matan un día, para hacerlo como si fuera otro año bisiesto. Ya les comentaba hace rato. Bueno, el calendario náhuatl, decíamos, no tiene meses, tiene veintenas. Y tiene su nemotemia. Cada día tiene una tarea luminosa que se debe trabajar. Ya lo comenté, pero lo quiero reforzar. El último día es flor, Xochitl. La metáfora es lograr los objetivos para que florezcan y que den fruto y que tengan consecuencias eternas y que tengan consecuencias inmedibles. De eso se trata, las tareas de cada día. Los dados son armoniosos. Ya diremos la tarea de cada uno de los 20 días y de los 4 portadores de los años poco a poco, según vayan transcurriendo las clases. Los nombres de los meses son importantes fiestas de la naturaleza y del hombre. Es importante que aprendas a escribir los números. Primero, del 1 al 13, para que hagas tu calendario con veintenas, con trecenas y días. Pero te pido lo hagas a lápiz por si te equivocas y puedas borrar con este aprendizaje. Claro, con ese aprendizaje se te facilitará después hacer tu sagrada energía natal o tu tumalcuán. Entenderemos con los números
entendemos con los números y palabras la cosmovisión y la cosmogonía y la filosofía de los náhuatl. Por ejemplo, vamos a seguir del 1 al 13. Bueno, para escribir uno, ellos hacen esto, C, y se escribe así, y significa uno y todo. Pero también significa que yo soy todos los elementos de la naturaleza formando ese cuerpo humano, que yo soy todo el tiempo que existe desde el principio de la creación hasta este instante, pero sobre todo que yo soy tú y que tú eres yo. Eso significa uno, es la metáfora del uno. Ni tehuacen ni nehuacen, yo soy tú y tú eres yo. Homer se escribe así, Homer significa dos y significa hueso, dureza, fortaleza, muralla. El 3 es Yei, es sangre. Es Yei y se escribe así. Sangre. Sudor. Sangre, sudor. Esperma. Y luego ya viene el número 4, que es Naui. Naui, que se escribe 4 bolitas. Y ese 4 y significa carne, que significa nervios. Y luego ya viene Macuili, Macuili, que significa gusanos. Esos gusanitos forman la realidad. Macuili es el número 5 y significa mano o dedos. Bien. C es 1. 2 es hueso, hueso. Hueso. 3, sangre. 4, carne. Macuili 5. Aquí ya tenemos el 1, los huesos, la sangre, la carne y la mano. Y de aquí ya se forman todos los demás números hasta el millón o el trillón, los números que quieran. Entonces tenemos, ¿cómo se va a decir 6? Chicose. Pero me faltó escribir cómo se escribe el 5. Así se escribe el 5. Y dijimos que significa mano, chicose. Se ome yen abu macuili chicose. Que va a significar en ese caso 1 más 5 es el 6. Y se escribe así. Chicome, chicome. Aquí tenemos chicome, que va a significar 7, y se escribe así. Chicuelli, chicuelli, que se va a escribir con 3 bolitas. Chicuelli, 1, 2, 3. Chinaui, que se va a escribir así, con 4 bolitas. Matlacli, que se va a escribir de esta manera. Ahí tenemos el 10. Ahora, el 11, Matlacli, One significa 1, One say. Ese es el 11, el número 11. Matlacli, One Ome, Matlacli, 1 y 2. Ome es 2, ese es el 12. Pero ¿cómo se escribe en náhuatl? Está muy fácil. Una bolita, el 12 se escribe, y ya incluyeron 2 bolitas. Y ahora viene el 13. Matlacli, 1 J. Es el 13 y se escribe así.
Ahí tenemos del 1 al 13 por lo pronto. Yo puedo seguirle Atlaqui, Castoli, etcétera, etcétera. Pero no, tan solo hasta el número 13, que es hasta donde yo ocupo, que ahorita lo hagan, y para hacer el calendario normal se ocupa hasta el número 13 por lo pronto. Ya les comparto con esta lección un calendario ya hecho para que ustedes lo hagan también. Primero lo hice a mano. Lo hice a mano con lápiz, pero ya después se hizo en la computadora. ¿Por qué se los voy a presentar ahí? Para que ustedes vayan cotejando lo que están haciendo con lo que yo les estoy presentando aquí. Este ya es el calendario hecho con la computadora. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí ya le puse el año. Conejo, es el año actual, Tosti. El anterior fue Cali. Cuando se acabó el año Cali, empiezan los años Conejo. Cuando se terminan los años Conejo, siguen los años Aca, perdón. Esto también lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero por lo pronto, sepan ahí, cuando vean su material, que hay secuencia. Años Tosti, Aca, Tepa, Cali, y cuando se acaba Cali, empieza Tosti, Aca, Tepa, Cali, y así sucesivamente. Todos los años, todas las veintenas de este año, Tosti se van a llamar 10 conejos. Estamos en el año 10 conejos. Pero el primer mes, o la primera veintena, es Atlacahual. La segunda no, ya se llama Tlacachipehualistli. Pero cada día, el año pasado, el 2021, según el calendario de agua, terminó en 3 flor. ¿Qué quiere decir? Que el primer día de ahora es 4, 5, sigue. El otro día 6, el que sigue 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y volvemos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Y luego acá sigue 11, 12, 13. Pero también acá abajo voy poniendo la fecha en correlación con el calendario gregoriano. Por ejemplo, el día de hoy estamos a 7 de junio. 7 de junio, hoy, 2 de junio, hoy estamos en un día Tosti. 7 de junio, Tosti, un día 7 de junio. Ayer estuvimos en un día 12 Masa. Hoy estamos en un 13 Tosti y volvemos a empezar. Poco a poco vamos a ir aprendiendo a hacerlo, lo van a ir aprendiendo a hacer. Yo les voy a estar asesorando, me hacen sus preguntas y con todo gusto yo les comparto, porque deseo que regresemos a nuestra verdadera identidad de mexicano. De eso se tratan estas clases. El diplomado dura 8 meses y si quieres tu diploma con reconocimiento de la Secretaría de Educación, porque lo imparte el Instituto Matatipac a través mío, te inscribes en los datos que te mandamos ahí. El curso es totalmente gratis, pero ocupo que me compartas tu número de celular, tu nombre, lugar donde vives y mándame por WhatsApp las tareas, el enlace del grupo y todo eso, hermanos. Cada semana voy a subir una lección nueva y voy a contestar las dudas, las preguntas que me hagan, les voy a contestar, las que me mandes por tu WhatsApp. Suscríbete y comparte. Tiahui en náhuatl significa adelante, fuerza.